El alcohol aún me martilleaba las sienes al dejar la ruidosa fiesta en el piso de Max. El reloj de mi móvil marcaba las 3:10 de la madrugada y mañana, mejor dicho, hoy, tenía una reunión crucial con potenciales inversores para mi startup. Sabía que mi aspecto era lamentable. La camisa arrugada, los ojos cansados, el olor a cigarrillos y cerveza impregnado en la ropa. Pero algo me había obligado a quedarme en esa fiesta hasta el final, como si intentara huir de mis propios pensamientos, de la carga de responsabilidad que llevaba sobre mis hombros desde hacía meses. El último semestre, mi vida se había convertido en un torbellino interminable de reuniones, presentaciones y noches en vela frente al ordenador. La idea de crear una aplicación para encontrar compañeros de viaje rápidamente me pareció genial cuando la garabateé por primera vez en una servilleta de un café. Ahora, 8 meses después, me sentía como un hombre construyendo un castillo de naipes en medio de una tormenta. El dinero se acababa. Mi equipo de desarrolladores empezaba a dudar del futuro del proyecto y cada vez más me sorprendía pensando que tal vez debía haberme quedado en mi antiguo trabajo en el banco, donde el sueldo era estable y no me exigían más que mi presencia de 8 horas. El aire de octubre era frío y desagradablemente húmedo por la llovizna que había caído todo el día. Me subí el cuello de la chaqueta y aceleré el paso por la calle desierta. Normalmente volvía a casa en autobús, pero a esas horas el transporte público ya no funcionaba y no quería gastar dinero en un taxi. Cada céntimo contaba, ya que vivía de mis ahorros y esperaba un milagro en forma de inversión. El camino a pie me tomaba unos 40 minutos, pero conocía una forma de acortarlo casi a la mitad si atravesaba la parte vieja de la ciudad, donde se encontraba el cementerio de la Concepción. La idea de pasar por el cementerio a esas horas normalmente me habría parecido, como mínimo, extraña, pero el alcohol había mitigado mi instinto de supervivencia y la mezcla de cansancio y frustración por mis fracasos me volvía imprudente. Además, no era una persona supersticiosa. Mi formación técnica y años trabajando en IT me habían enseñado a pensar de forma racional y a no creer en prejuicios. Los muertos no pueden hacer daño a los vivos. Es un simple hecho basado en la comprensión científica del mundo. Todo lo demás es solo fruto de la imaginación y de los miedos infantiles. El cementerio de la Concepción era uno de los más antiguos de la ciudad. Su historia se remontaba al siglo XVIII, cuando la ciudad era mucho más pequeña y el lugar se encontraba en las afueras. Ahora, el cementerio estaba prácticamente en el centro, rodeado de edificios de apartamentos y pequeñas tiendas. Un alto muro de ladrillo separaba el mundo de los muertos de los vivos, pero las puertas nunca se cerraban con llave. Demasiadas personas acudían a cualquier hora del día o de la noche para honrar a los difuntos o simplemente para encontrar paz y tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Había pasado por allí muchas veces durante el día, de camino al trabajo o a reuniones, pero nunca me había atrevido a entrar. Algo en la atmósfera del viejo cementerio siempre me había provocado una ligera inquietud que atribuía a la reacción natural de una persona viva ante los símbolos de la muerte. Ahora, de pie frente a los portones de hierro forjado ligeramente entreabiertos a las 2:30 de la madrugada, sentí una extraña curiosidad. Tal vez era una forma de ponerme a prueba, de demostrar mi propio valor en un momento en que todo lo demás en mi vida
parecía incierto y aterrador. El sendero que atravesaba el cementerio estaba bien pisado y era bastante ancho. Muchos lugareños usaban esta ruta como atajo entre dos barrios. Viejos tilos y arces que crecían entre las tumbas formaban un espeso dosel, a través del cual solo se filtraba ocasionalmente la luz de los faroles de las calles adyacentes. Encendí la linterna del móvil y avancé lentamente por el sinuoso camino, tratando de no prestar atención a las oscuras siluetas de los monumentos y las cruces a ambos lados. Mi respiración se volvió más profunda y regular. Tal vez el aire fresco estaba ayudando a disipar el alcohol, o tal vez la atmósfera especial del lugar me obligaba a concentrarme. Pensaba en la reunión que tenía por delante, repasando en mi mente los argumentos y las cifras que debían convencer a los inversores del potencial de mi proyecto. 200.000 euros, esa era la cantidad que necesitaba para terminar el desarrollo y lanzar la campaña publicitaria. No sonaba mucho en la escala de la industria tecnológica, pero para mí era una cifra astronómica. De repente, me detuve. Delante, más allá de la curva del sendero, se oía un sonido apenas perceptible, algo a medio camino entre un susurro y el crujido de las hojas de otoño. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba completamente inmóvil. El sonido se repitió, y esta vez me pareció que tenía un ritmo definido, casi como una conversación, solo que demasiado baja para distinguir las palabras. Agucé el oído, conteniendo la respiración. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino más por curiosidad, mezclada con una ligera inquietud. La parte racional de mi mente me decía que podían ser otras personas. Tal vez un grupo de adolescentes buscando aventuras nocturnas en el cementerio, o gente sin hogar que había encontrado refugio allí. Pero algo en la naturaleza de esos sonidos era tan inusual que me hacía dudar de cualquier explicación lógica. Avancé lentamente, tratando de pisar lo más suavemente posible. Los sonidos se volvieron más claros y ahora estaba casi seguro de que oía voces, muchas voces, hablando al mismo tiempo, pero tan bajo que las palabras se mezclaban en un murmullo incomprensible. A veces me parecía distinguir frases sueltas, pero cuando intentaba concentrarme en ellas, se me escapaban, como si se disolvieran en el zumbido general. En la siguiente curva del sendero, vi un débil brillo parpadeante. Venía de algún lugar profundo del cementerio, a la izquierda del camino principal, y era tan tenue que al principio pensé que era una ilusión. Pero no. Definitivamente había una fuente de luz allí, suave e irregular, como de velas o una lámpara de queroseno. Y las voces venían de ese mismo lugar. La curiosidad superó a la cautela. Me desvié del sendero y empecé a abrirme camino entre las viejas tumbas en dirección a la luz. La hierba bajo mis pies estaba mojada por la lluvia, y casi me resbalé varias veces en las hojas caídas y húmedas. Los monumentos se volvían más antiguos y elaborados. Aquí estaban enterrados ciudadanos adinerados del siglo pasado, y sus lápidas eran verdaderas obras de arte. Ángeles de mármol con rostros tristes, cruces con adornos tallados, pequeñas capillas con rejas de hierro forjado. Al acercarme a la fuente de luz, sentí un extraño cambio en la atmósfera. El aire se hizo más denso, como si estuviera lleno de una niebla invisible, y la temperatura bajó notablemente. Mi aliento se hizo visible,
aunque la noche no me había parecido especialmente fría hasta ese momento. Las voces se volvieron más distintas, y ahora podía captar palabras y frases sueltas, aunque su significado seguía siendo un misterio. Hablaban del pasado, de acontecimientos que habían ocurrido hace mucho tiempo, de personas que ya no estaban vivas, de lugares que habían cambiado hasta quedar irreconocibles o que habían desaparecido por completo. Había una melancólica musicalidad en su discurso, como en las canciones de cuna o los romances antiguos. A veces, uno de los que hablaban mencionaba fechas: 1943, 1967, 1988, y entendí que estaba escuchando los recuerdos de personas de diferentes generaciones que habían muerto en distintos momentos. Finalmente llegué a la fuente de la luz. En un claro entre los antiguos panteones ardían docenas de velas, colocadas directamente sobre las lápidas y en los alféizares de los mausoleos. Las llamas parpadeaban sin viento, proyectando sombras extrañas sobre los rostros de mármol de los ángeles y las inscripciones erosionadas de las tumbas. Pero lo más sorprendente era que alrededor de esas velas, en los bancos y sobre las lápidas, había gente sentada. Muchas personas de diferentes edades, desde ancianos hasta jóvenes, desde damas elegantes, con vestidos de principios del siglo pasado, hasta obreros con monos manchados de grasa. Todos parecían perfectamente normales, salvo por una extraña palidez en su piel y la inmovilidad antinatural con la que permanecían sentados. Tenían los ojos cerrados y los labios se movían apenas, pronunciando las mismas palabras que había escuchado al acercarme. Contaban historias, cada uno la suya, pero todos al mismo tiempo, creando ese increíble coro de recuerdos. Una mujer con un vestido negro de los años 30 hablaba de los bailes en el parque de la ciudad y de un amado que se había marchado a la guerra. Un anciano con uniforme militar de la guerra civil recordaba a sus compañeros y su última batalla en el frente de Teruel. Una niña de unos 10 años, con uniforme escolar de la época, hablaba de sus sueños de ser bailarina y de cómo esos sueños se vieron truncados junto con su vida durante una epidemia. Me quedé fascinado, incapaz de moverme o emitir un sonido. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. Quizás era una obra de teatro, una performance inusual o el rodaje de una película. Pero en lo más profundo, sabía que ningún actor podría haber creado esa atmósfera de autenticidad, esa profundidad de tristeza y nostalgia que emanaba de cada una de estas personas. Sus historias se entrelazaban, creando un asombroso tapiz de la vida de la ciudad a lo largo de casi 2 siglos. Escuché relatos sobre los primeros automóviles y el alumbrado de gas, sobre las conmociones revolucionarias y los años de paz, sobre guerras y fiestas, sobre amor y pérdidas. De repente, todas las voces se apagaron a la vez, como si alguien hubiera desconectado una radio. Un silencio sepulcral envolvió el cementerio y, en esa quietud, escuché mi propia respiración pesada y mi corazón acelerado. Lentamente, uno a uno, esas personas comenzaron a abrir los ojos y a girar la cabeza hacia mí. Sus miradas no eran hostiles, sino más bien sorprendidas e intrigadas. En sus ojos se leía algo parecido a la alegría de encontrarse con una persona viva que podía verlos y escucharlos. La primera en hablar fue la mujer del vestido negro. Su voz era suave, pero sorprendentemente clara en el silencio de la noche. Me dijo que hacía muchos años que ningún vivo se unía a su círculo, que la mayoría de las personas pasaban de largo sin verlos ni oírlos.
Me contó que se reunían allí cada noche para compartir recuerdos y apoyarse mutuamente en esa extraña existencia entre la vida y la muerte. Sus historias eran todo lo que les quedaba, la única forma de mantener algún tipo de conexión con el mundo que habían abandonado. El viejo militar añadió que el tiempo para ellos fluía de una manera especial. Recordaban cada día de su vida con una claridad asombrosa, pero los días posteriores a la muerte se fusionaban en un solo flujo, donde no había pasado ni futuro, solo un presente interminable. Explicó que las personas vivas generalmente no los veían porque existían en otra dimensión de tiempo y percepción. Pero a veces, muy rara vez, aparece una persona que puede cruzar esa frontera invisible. La niña de la escuela se acercó y me preguntó si me había sentido raro últimamente, si había notado que a veces la gente me miraba como si no me viera, o no respondía a mis preguntas. Sus palabras me hicieron reflexionar. De hecho, en las últimas semanas me había enfrentado a varias situaciones inexplicables. La cajera de la tienda tardó en verme, aunque estaba justo delante de ella. Mi vecino de rellano pasó de largo sin saludar, a pesar de que siempre lo hacíamos. Mis colegas en el trabajo a veces hablaban como si yo no estuviera en la habitación, aunque estaba sentado allí y participaba en la discusión. Pero yo había atribuido todos esos episodios al cansancio de la gente, a su ensimismamiento en sus propios problemas, al ajetreo de la vida moderna que nos hace desatentos los unos con los otros. Ahora, al escuchar las palabras de esta niña, sentí los primeros brotes de ansiedad. ¿Y si mi percepción realmente no estaba bien? ¿Y si una enfermedad o el estrés estaban afectando mi capacidad para interactuar normalmente con el mundo que me rodea? Un joven con un traje de los años 50 contó su historia. Trabajaba como ingeniero en una fábrica y soñaba con inventar algo importante que cambiara la vida de las personas para mejor. Su proyecto de un nuevo tipo de motor estaba casi listo cuando ocurrió un accidente en la planta. Murió sin haber podido materializar su sueño. Ahora observaba cómo el mundo progresaba sin él, cómo otras personas creaban los inventos que él había soñado. Había tanta amargura y arrepentimiento en su relato que sentí un nudo en la garganta. Pensé en mi propio proyecto, en los meses de trabajo en la aplicación, en las esperanzas y miedos relacionados con la próxima reunión con los inversores. ¿Estaba yo también destinado a quedarme con planes sin realizar? ¿Se iban a perder todos mis esfuerzos, como los de ese joven ingeniero? La idea fue tan dolorosa que intenté alejarla, concentrándome en las palabras de los otros narradores. Una anciana con un vestido sencillo de antes de la guerra habló de sus hijos, a quienes había criado sola tras la muerte de su esposo. Trabajaba como costurera, aceptaba encargos en casa, ahorraba en todo para darles una educación. Murió de tuberculosis a los 45 años, viendo a su hijo mayor entrar en la universidad, pero sin llegar a verlo graduarse. Ahora a veces visitaba el cementerio donde sus hijos estaban enterrados, ya envejecidos y fallecidos de viejos. El tiempo para ella se había detenido en el momento en que era una madre joven, llena de esperanzas y planes. Estas historias me fascinaban. Cada una era única, pero al mismo tiempo todas formaban parte de una gran historia. La historia de personas que vivieron, amaron, soñaron y sufrieron en esta ciudad durante muchas generaciones. Me sentía testigo de algo increíble.
un guardián de secretos que nadie vivo debería conocer. De una manera extraña, su presencia me calmaba. Entre estas personas que habían superado la muerte y conservaban sus recuerdos, mis problemas parecían menos significativos. Cuando los primeros signos del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, los muertos empezaron a desvanecerse lentamente. Primero sus contornos se volvieron menos nítidos, luego se convirtieron en siluetas semitransparentes y finalmente se disolvieron en el aire de la mañana, como si nunca hubieran estado allí. Las velas se apagaron solas, dejando tras de sí solo un débil olor a cera y algo más, un aroma que no podía identificar, pero que me recordaba a los libros antiguos y a las flores secas. Me quedé solo entre las tumbas, sintiéndome vacío y confundido. ¿Había soñado todo esto? ¿Me habían jugado el alcohol y el cansancio una mala pasada? Pero las sensaciones eran demasiado vívidas y reales para ser fruto de la imaginación. Recordaba cada palabra, cada rostro, cada entonación de las voces. Es más, sentía que algo había cambiado dentro de mí, como si esa frontera invisible entre el mundo de los vivos y los muertos se hubiera vuelto más permeable para mí. El camino a casa transcurrió como en una niebla. Caminé mecánicamente por las calles conocidas, pero mis pensamientos estaban ocupados con el encuentro en el cementerio. En casa me duché, me preparé café e intenté concentrarme en la preparación de la presentación. Pero me costaba. Las palabras del plan de inversión se borraban ante mis ojos y en mi cabeza resonaban las voces de los muertos contando sus historias. La reunión con los potenciales inversores fue un fracaso. No podía concentrarme en los números y las proyecciones. Me distraía constantemente y varias veces perdí el hilo de la discusión. Los inversores escucharon amablemente la presentación, hicieron algunas preguntas formales y dijeron que se pondrían en contacto conmigo en el transcurso de la semana. Entendí que eso significaba un rechazo. Mi última oportunidad de obtener financiación se había esfumado. Todo el día me sentí destrozado y deprimido. El trabajo en el proyecto me parecía inútil, el futuro incierto y la vida sin rumbo. Por la noche la depresión se hizo tan fuerte que decidí dar un paseo, con la esperanza de que el aire fresco me ayudara a reponerme. Sin darme cuenta, me dirigí hacia la parte vieja de la ciudad, hacia el cementerio de la Concepción. Al acercarme a las conocidas puertas, sentí una extraña emoción. ¿Y si lo de anoche no había sido un sueño? ¿Y si esas personas, los muertos, realmente se reunían allí todas las noches? El deseo de verlos de nuevo era tan fuerte que ahogó todas las objeciones racionales. Necesitaba sus historias, su presencia, el consuelo que me daban. Cuando llegué al claro familiar, las velas ya ardían y los muertos estaban sentados en sus lugares, contando sus interminables historias. Me dieron la bienvenida como a un viejo amigo, como si supieran que volvería. Esa noche escuché nuevos relatos sobre un pintor que nunca llegó a pintar su obra maestra, sobre una joven madre que murió de fiebre puerperal, sobre un viejo maestro que dedicó su vida a educar a los niños y murió en el olvido. Con cada historia, sentía una conexión cada vez mayor con estas personas. Sus destinos resonaban con mis propias experiencias, sus sueños no realizados reflejaban mis miedos y mis dudas. Empecé a hablarles de mí, de mi proyecto, de la fallida reunión con los inversores.
del sentimiento de desesperanza que me había invadido. Escucharon atentamente y con comprensión. Me dieron consejos y apoyo, compartiendo la experiencia de sus propios fracasos y victorias. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo extraño. Pasaba los días tratando de volver a la normalidad. Buscaba un nuevo trabajo, me reunía con potenciales socios, intentaba encontrar fuentes de financiación alternativas para mi proyecto. Pero todos estos esfuerzos parecían inútiles y vacíos. La gente en las oficinas me hablaba de forma formal y distante, como si cumplieran una obligación desagradable. Los gerentes de recursos humanos revisaban mi currículum sin atención, me hacían preguntas estándar y prometían llamarme. Nadie me llamaba. Mis socios de negocios cancelaban las reuniones en el último momento o las posponían indefinidamente. Poco a poco, empecé a notar que las personas a mi alrededor se comportaban de forma cada vez más extraña conmigo. En los cafés, los camareros tardaban en acercarse a mi mesa, aunque yo estaba en un lugar visible y había intentado llamar su atención varias veces. En el banco, los empleados detrás del mostrador me miraban como si fuera invisible. Incluso mis pocos amigos empezaron a contestar el teléfono de mala gana. Hablaban distraídamente y terminaban las conversaciones rápidamente con pretextos. El único lugar donde me sentía necesario y comprendido era el cementerio por la noche. Cada noche, tan pronto como el sol se ponía, me sentía irresistiblemente atraído hacia allí. Aprendí a encontrar el camino al claro incluso en la oscuridad total. Mis pies me llevaban solos por los senderos familiares entre las tumbas. Los muertos siempre me esperaban. Sus velas se encendían como por sí solas, creando un acogedor círculo de luz en medio de la oscuridad circundante. Con cada noche, sus historias se volvían más personales y sinceras. La mujer del vestido negro me habló de su amor secreto por un hombre casado que la atormentó toda su vida. El viejo militar me confesó cómo accidentalmente había disparado a un compañero en la oscuridad y cómo el sentimiento de culpa lo había atormentado el resto de su vida. La niña de la escuela admitió que no había muerto de una enfermedad, como yo había pensado al principio, sino que se había suicidado, incapaz de soportar el acoso de sus compañeros. Sus revelaciones eran dolorosas, pero al mismo tiempo liberadoras. Compartían conmigo lo que nunca habían podido contar en vida. Yo también empecé a abrirme a ellos. Les conté mis miedos de la infancia, la difícil relación con mis padres que no entendían mis ambiciones, el sentimiento de soledad que me había perseguido desde la adolescencia. Hablé de las mujeres que amé, pero que no pude retener, de los amigos que se fueron alejando cuando me obsesioné demasiado con el trabajo. Los muertos escuchaban sin juzgar. Sus ojos brillaban con comprensión y simpatía. El joven ingeniero, con quien me había hecho especialmente amigo, me explicó que la muerte no es el final, sino una transición a otro estado de existencia. Dijo que muchas personas mueren sin siquiera saberlo, especialmente si la muerte es repentina o ocurre durante el sueño. Continúan viviendo sus vidas habituales, sin entender por qué los que les rodean empiezan a tratarlos de forma diferente. Solo cuando el vínculo con el mundo de los vivos se debilita por completo, comienzan a darse cuenta de la verdad. Sus palabras me hicieron pensar profundamente.
Intenté recordar cuándo había comenzado exactamente este extraño alejamiento de los demás. Parecía que los primeros signos habían aparecido hacía aproximadamente un mes, poco después de la fiesta nocturna de Max. Pero cuanto más reflexionaba, más borrosos se volvían mis recuerdos de ese período. Recordaba caminar a casa a través del cementerio. Recordaba el encuentro con los muertos, pero los eventos de los días y semanas anteriores se desdibujaban, como si los hubiera visto en un duermevela. La anciana costurera me preguntó una vez si recordaba mi última comida, mi última conversación con una persona viva, la última vez que me había mirado en un espejo. Su pregunta me impactó. Realmente no podía recordar nada de eso. ¿Cuándo había comido por última vez? Extrañamente no sentía hambre desde hacía semanas. ¿Cuándo había hablado de verdad con alguien vivo y no solo intercambiado frases formales? Y el espejo. Había estado evitando los espejos últimamente, aunque no sabía por qué. Estas reflexiones me inquietaban, pero las apartaba de mi mente. Los muertos se habían convertido en mi familia, mis únicos amigos de verdad. Entre ellos, me sentía vivo, necesario, comprendido. Sus historias daban sentido a mi existencia, me daban la sensación de pertenecer a algo más grande que mi propia vida fallida. El pintor de mediana edad, que había muerto a principios del siglo XX, me enseñó a ver la belleza del mundo que me rodeaba de una nueva manera. Me hablaba de cómo la luz se posaba en las lápidas de mármol, de cómo las sombras de los árboles creaban patrones asombrosos en las losas de las tumbas, de cómo incluso en la muerte hay su propia estética. Bajo su influencia, empecé a notar detalles que antes se me escapaban. La elegancia de los antiguos tallados en los panteones, la nobleza del bronce oscurecido por el tiempo, la poesía de las inscripciones erosionadas. La joven madre, que había muerto en el parto, compartía conmigo el amor maternal que nunca pudo darle a su hijo. Me contaba de los sueños en los que veía a su hija crecer, ir a la escuela, casarse, tener sus propios hijos. Esos sueños eran tan vívidos que parecían recuerdos de eventos reales. A través de ella, entendí lo que puede ser el amor incondicional, que no pide nada a cambio. El viejo maestro me transmitió la sabiduría acumulada a lo largo de sus años de trabajo con la gente. Me dijo que cada persona lleva consigo una historia única, digna de ser escuchada y comprendida. La muerte no borra esa historia, solo la traslada a otra dimensión donde puede existir para siempre, libre del olvido y de las distorsiones del tiempo. Los días empezaron a fusionarse en un solo flujo. Dejé de prestar atención al tiempo. No contestaba el teléfono. Ignoraba el correo electrónico. Mi proyecto se detuvo por completo. El contrato de alquiler de mi piso había expirado, pero eso no me preocupaba. Vivía de noche en noche, de encuentro en encuentro con mis amigos muertos. Su mundo se estaba volviendo más real para mí que el mundo de los vivos. Una noche se unió a nuestro círculo una persona nueva, un joven de mi edad, con ropa moderna. Parecía confundido y asustado. Miraba a su alrededor constantemente, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Los otros muertos lo rodearon con cuidado. Le explicaron la situación con calma y paciencia. Resultó que había muerto en un accidente de coche hace unos días, pero solo ahora estaba empezando a darse cuenta de su estado. Al observarlo, me recordé a mí mismo en mi primera noche en el cementerio. La misma perplejidad,
el mismo shock al enfrentarme a lo imposible. Pero ahora yo era uno de ellos, un miembro de pleno derecho de esta extraña comunidad. Ayudé al recién llegado a adaptarse. Le conté sobre las reglas de la existencia en el mundo de los muertos. Compartí mi experiencia de adaptación al nuevo estado. La mujer del vestido negro notó que yo había cambiado desde que nos conocimos. Dijo que las primeras noches aún conservaba algunas características de una persona viva. Colores de piel más brillantes, contornos corporales más definidos, ojos más vivaces. Ahora me había vuelto similar a los otros muertos. Pálido, ligeramente borroso, con ojos en los que solo ardía el reflejo de los recuerdos. Sus palabras no me asustaron. Por el contrario, sentí un alivio por haber encontrado finalmente mi lugar en el mundo. Entre los vivos, siempre me había sentido un extraño, sin encajar en su ritmo de vida, sus valores, sus aspiraciones. Aquí, entre los muertos, yo era uno de los míos. Nos entendíamos sin palabras, compartíamos la tristeza por las oportunidades perdidas y la alegría de poder compartir nuestras historias. El viejo militar me explicó cómo se desarrollaba el proceso de transición completa al mundo de los muertos. Dijo que, al principio, la persona pierde la capacidad de influir en el mundo físico. Ya no puede mover objetos, abrir puertas, dejar huellas. Luego, las personas vivas dejan de verlo y oírlo, aunque él todavía puede observar sus vidas. Y finalmente llega un momento en que el vínculo con el mundo de los vivos se rompe por completo y el alma pasa a un estado especial donde el tiempo fluye de otra manera y los recuerdos se vuelven más reales que el mundo exterior. Comprendí que me encontraba en la última etapa de este proceso. El mundo de los vivos se volvía cada vez más fantasmal y distante para mí. Sus problemas y preocupaciones me parecían insignificantes e irrelevantes. Su ajetreo parecía sin sentido en el contexto de la eternidad en la que existen los muertos. Ya no los envidiaba, no aspiraba a volver a su mundo. El cementerio se había convertido en mi hogar y mi familia, en estas personas asombrosas que conservaron sus almas después de la muerte de sus cuerpos. La niña de la escuela, a la que me había unido especialmente, me explicó que no todos los muertos podían unirse a su círculo. Muchas almas, inmediatamente después de la muerte, se van a dimensiones desconocidas, pero algunas, aquellas que tenían un fuerte vínculo emocional con el mundo terrenal, asuntos pendientes o profundos remordimientos, se quedan aquí. Se reúnen en viejos cementerios, en lugares impregnados de recuerdos del pasado, y crean sus propias comunidades. Me dijo que mi presencia entre ellos no era casual. Mi alma ya estaba lista para esta transición en vida. La decepción con el mundo de los vivos, el sentimiento de alienación, la imposibilidad de encontrar mi lugar entre la gente, todo esto me estaba preparando para una nueva existencia. La muerte se había convertido para mí, no en un final, sino en una liberación de la carga de una vida imperfecta. El joven ingeniero añadió que algunas personas mueren espiritualmente mucho antes de la muerte física. Continúan caminando, hablando, realizando acciones habituales, pero sus almas ya están listas para la transición. Esas personas encuentran el camino hacia las comunidades de los muertos más fácilmente que otras y se adaptan más rápido al nuevo estado. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Recordé los últimos meses de mi vida,
El cansancio constante, la apatía, la sensación de que simplemente me dejaba llevar por la corriente, sin controlar mi destino. Quizás mi alma realmente había empezado a morir ya entonces, cuando mi cuerpo estaba vivo y sano. Quizás esa noche en el cementerio no fue un encuentro casual con lo místico, sino el resultado lógico de un largo proceso de agotamiento espiritual. El artista me contó sus observaciones del mundo de los vivos durante más de un siglo. Había visto cómo cambiaba la ciudad, cómo nacían y morían generaciones de personas, cómo se desarrollaban la tecnología y el arte. Desde la altura de su existencia post-mortem, entendía la ciclicidad de las pasiones humanas, la repetibilidad de los dramas de la vida, la ilusoriedad de muchas aspiraciones humanas. Dijo que las personas vivas se toman sus problemas demasiado en serio, sin comprender su temporalidad. Se preocupan por el dinero, la carrera, el reconocimiento social, sin darse cuenta de que todo esto desaparecerá con su existencia física. El verdadero valor reside solo en las relaciones entre las personas, las emociones, las experiencias, los recuerdos, aquello que puede conservarse en el alma incluso después de la muerte. Al escucharlo, pensé en mi fallida carrera, en el proyecto al que había dedicado tanto esfuerzo y tiempo. Ahora todo me parecía un juego de niños. ¿Qué importancia tenían las inversiones y los planes de negocios en comparación con las verdades eternas que se me revelaban al comunicarme con los muertos? Su sabiduría era más profunda que cualquier libro de gestión. Su experiencia era más valiosa que los programas MBA más caros. La anciana costurera compartió conmigo sus reflexiones sobre la naturaleza del tiempo. Explicó que para los muertos, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Pueden recordar con la misma claridad los acontecimientos de su infancia y prever lo que sucederá con sus descendientes en décadas. La muerte libera al alma de la percepción lineal del tiempo. Le permite ver la vida como un cuadro completo, donde cada evento está conectado con otros por hilos invisibles del destino. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia percepción del tiempo. De hecho, las últimas semanas o meses, ya no podía decir con exactitud cuánto había pasado, se sentían de una manera peculiar. Los días se fusionaban en un solo flujo. Los límites entre el sueño y la vigilia se borraban. A veces me parecía que vivía los mismos acontecimientos varias veces, y otras que me saltaba trozos enteros de tiempo, como si cayera en el vacío. Una de las noches, cuando nuestro círculo habitual se reunió en el lugar de siempre entre las tumbas, se nos unió otra alma, un anciano con un traje de los años 90. Parecía un fallecido reciente, si se puede decir así. Aún conservaba algunos rasgos de una persona recién muerta. Su historia era simple y triste. Un ataque al corazón en su lugar de trabajo a los 57 años, sin nadie cerca para ayudar. Murió solo entre documentos de oficina y proyectos inacabados. Al contar su historia, mencionó la fecha de su muerte. Le pedí que la repitiera, pensando que había oído mal. Pero no, había muerto hacía solo 3 días, en octubre de 2024. Esta información me golpeó como un rayo. Si él había muerto hace 3 días y yo llevaba meses reuniéndome con los muertos, entonces
Intenté recordar cuándo había sido exactamente esa primera noche en el cementerio, pero mis recuerdos se desvanecían, como si intentara agarrar agua con las manos. La mujer del vestido negro notó mi confusión y me preguntó suavemente si quería saber la verdad sobre mí mismo. Dijo que había llegado el momento de que estuviera preparado para escuchar la historia completa de mi transición al mundo de los muertos. Hasta ahora me habían protegido, permitiendo que me acostumbrara gradualmente a mi nueva condición. Pero había llegado el momento de la conciencia final. El viejo militar asumió el papel de narrador. Su voz era tranquila y triste, como la de un médico que comunica un diagnóstico terminal. Me dijo que yo, en efecto, había muerto la noche en que llegué por primera vez al cementerio. No fue en el cementerio, sino antes, en aquella fiesta de Max, que yo recordaba como el último evento vibrante de mi vida. Según él, no solo había bebido mucho en esa fiesta, sino que alguien me había puesto droga en la bebida. Tal vez fue una broma pesada o un error, pero el resultado fue trágico. La mezcla de alcohol y la sustancia narcótica provocó una parada cardíaca. Morí rápida y relativamente sin dolor, sin siquiera darme cuenta de lo que sucedía. Mi cuerpo no fue encontrado hasta la mañana siguiente, cuando los otros invitados comenzaron a despertar, pero mi alma no se dio cuenta de inmediato. Como suele ocurrir en muertes repentinas, especialmente bajo los efectos del alcohol, seguí creyendo que estaba vivo. Las rutas habituales, los lugares conocidos, la repetición de los rituales de la vida cotidiana, todo creaba la ilusión de una existencia continua. Solo gradualmente empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. La gente no me notaba, no respondía a mis palabras, me miraba como si fuera transparente. La niña de la escuela añadió que el cementerio atrae a las almas que están listas para reconocer su nuevo estado. Dijo que esa primera noche no había llegado allí por casualidad. En mi subconsciente ya sabía la verdad sobre mí mismo, pero mi mente consciente se negaba a aceptarla. El encuentro con la comunidad de los muertos fue mi forma de adaptarme gradualmente a la realidad. El joven ingeniero explicó que todas esas semanas en las que creía que estaba viviendo una vida normal eran solo el eco de mis recuerdos. Las reuniones con los inversores, la búsqueda de trabajo, los intentos de resucitar mi proyecto, todo eso solo sucedía en mi mente, que intentaba cerrar asuntos pendientes, encontrar un significado en una vida truncada. En realidad, mi cuerpo llevaba mucho tiempo descansando en el cementerio de la ciudad, y mi alma vagaba entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sin encontrar paz. Esta verdad me golpeó con tanta fuerza que sentí como la realidad a mi alrededor empezaba a resquebrajarse. Los recuerdos que me parecían absolutamente fiables, de repente, se presentaron bajo una nueva luz. Comprendí por qué la gente me miraba de forma tan extraña. ¿Por qué no respondían a mis preguntas? ¿Por qué todos mis intentos de volver a la vida normal fracasaban? Los vivos no podían verme porque ya no estaba entre ellos. El pintor me contó sus observaciones de mi estado desde la primera noche. Vio cómo gradualmente perdía mi conexión con el mundo físico, cómo mi cuerpo astral se volvía cada vez menos denso y mi conciencia más fantasmal. El proceso de transición completa al mundo de los muertos me tomó más tiempo que a la mayoría.
porque me aferraba desesperadamente a la ilusión de la vida, sin querer aceptar mi nueva condición. La anciana costurera me dijo que ahora que finalmente había sabido la verdad, se me abrían dos caminos. El primero, unirme a su comunidad definitivamente, aceptar el papel de guardián de recuerdos y narrador de historias para otras almas que encontraran el camino al cementerio. El segundo, soltar todos los lazos terrenales y seguir adelante, hacia dimensiones desconocidas donde las almas encuentran el descanso final. Reflexioné largamente sobre sus palabras. La idea de quedarme entre los muertos que se habían vuelto más cercanos que mi propia familia era atractiva. Aquí me entendían, aquí era necesario, aquí mi historia importaba, pero al mismo tiempo sentía que aferrarme al pasado, incluso a un pasado tan reconfortante como la compañía de estas almas asombrosas, podría ser otra forma de huir de la realidad. La mujer del vestido negro notó mis dudas y me contó su historia completa. Resultó que había muerto hacía más de 80 años, pero aún no podía soltar los recuerdos de su vida terrenal. Su amado por quien había vivido había muerto hace mucho y había seguido adelante, pero ella seguía esperándolo allí, en el cementerio, con la esperanza de un reencuentro. Esta esperanza se había convertido en su maldición, impidiéndole encontrar la paz. El viejo militar añadió que cada uno de ellos estaba atado a este lugar por algún asunto no resuelto o emociones inconclusas. Él mismo no podía olvidar la guerra, a los compañeros que no pudo salvar, el sentimiento de culpa por haber sobrevivido cuando otros murieron. Estas experiencias mantenían su alma en la dimensión terrenal, impidiéndole avanzar. La niña de la escuela confesó que lo que la retenía allí no era solo el trauma del suicidio, sino también el deseo de evitar tragedias similares. Esperaba poder ayudar algún día a otro niño desesperado, salvarlo de un error fatal. Pero hasta ahora no lo había logrado, ya que los niños vivos no podían verla ni oírla. Al escuchar todas estas historias, comprendí que cada uno de mis nuevos amigos muertos estaba atrapado en sus propios apegos y arrepentimientos. Habían creado para sí mismos la ilusión de una existencia con propósito, pero en realidad simplemente se quedaban en el mismo lugar, incapaces de seguir adelante, y ahora me estaban ofreciendo unirme a su espera eterna, a su interminable masticar del pasado. El joven ingeniero, como si leyeran mis pensamientos, dijo que algunas almas sí encuentran la fuerza para seguir adelante. Vio que a lo largo de sus años de existencia post-mortem, muchos de sus compañeros se desprendían gradualmente de sus ataduras terrenales y se disolvían en una luz que venía de dimensiones desconocidas. Esta luz no aparecía a menudo, pero cuando lo hacía, el alma lista para la transición simplemente desaparecía, y el resto sabía que había encontrado el descanso final. Me contó que él mismo había visto esa luz varias veces y sentido su fuerza atractiva, pero cada vez algo lo retenía, sus inventos inacabados, sus ideas no realizadas, el deseo de ver cómo la ciencia y la tecnología se desarrollaban. Ahora, después de muchas décadas de observación, entendía que todas sus aficiones terrenales eran solo una forma de evitar la transición final hacia lo desconocido. El pintor añadió que el arte es un apego particularmente fuerte que puede retener a un alma en la dimensión terrenal durante siglos.
Él mismo no podía soltar sus proyectos no realizados, sus cuadros inacabados, sus imágenes no materializadas. Todas las noches pintaba mentalmente, creaba obras que nadie vería jamás. Este acto creativo era a la vez una fuente de alegría y una maldición que le impedía encontrar la paz. La anciana costurera me habló de sus sueños, en los que veía a sus hijos adultos a los que no había podido criar. Estos sueños eran tan vívidos y reales que los prefería a la realidad de su existencia post-mortem. Pero poco a poco empezó a comprender que estas visiones eran solo producto de su propia conciencia, un intento de compensar lo que había perdido con la muerte. Estas reflexiones me hicieron ver mi propia vida y muerte bajo una nueva luz. Sí, había muerto joven, sin haber realizado muchos de mis planes, pero incluso en el corto tiempo de mi existencia había tocado las vidas de otras personas, compartido ideas, creado algo nuevo. Mi startup podría no haber conseguido financiación, pero las ideas que la inspiraron tal vez encontrarán su realización en el trabajo de otros desarrolladores. Las conexiones que hice con la gente, las emociones que sentí y di a otros, no desaparecerían sin dejar rastro. Poco a poco, empecé a entender que aferrarme a asuntos pendientes y a planes no realizados era una manifestación de egoísmo, una negativa a aceptar el curso natural de las cosas. Cada persona viene al mundo por un tiempo determinado. Desempeña su papel en el gran drama de la humanidad y luego cede su lugar a las nuevas generaciones. Intentar prolongar esa existencia en forma de fantasma o espíritu era violar el orden natural. En una de las últimas noches que pasé en el círculo de los muertos, les conté mi decisión. Les dije que estaba listo para soltar el pasado y aceptar lo que me esperaba más allá de esta existencia intermedia. Ya no quería aferrarme a las ilusiones de una vida incompleta, ni crear nuevos apegos en el mundo de los muertos. Mis amigos me escucharon con comprensión y tristeza. La mujer del vestido negro admitió que mi ejemplo también la había ayudado a reflexionar sobre la necesidad de seguir adelante. El viejo militar dijo que la guerra, que lo había tenido cautivo de los recuerdos durante tanto tiempo, finalmente empezaba a liberar su alma. La niña de la escuela decidió que era hora de perdonarse por su trágico error y no pasar la eternidad tratando de enmendar el pasado. El pintor anunció que estaba listo para soltar sus obras inacabadas y confiar en que la belleza encontraría una manera de existir en el mundo sin su participación. El joven ingeniero dijo que el progreso científico seguía su curso y que su participación personal ya no era necesaria. La anciana costurera decidió que el amor maternal que no pudo dar a sus hijos podría ser transmitido al mundo de otra forma, a través de la compasión por todos los seres vivos. Fue increíble ver cómo mi decisión desataba una reacción en cadena de liberación entre las almas que durante décadas habían estado atadas al cementerio por sus miedos y arrepentimientos. Pasamos la última noche juntos, compartiendo no recuerdos del pasado, sino esperanzas de lo que nos esperaba. Cuando comenzó el amanecer, no un amanecer ordinario como los que habíamos visto cada mañana, sino uno especial, lleno de una luz dorada inusual, todos sentimos su fuerza atractiva. Esta luz no venía del sol, sino de alguna otra fuente, más profunda y poderosa. No tenía nada de aterrador, solo paz
comprensión y la promesa de la liberación final de todos los sufrimientos terrenales. Uno a uno, nos levantamos de nuestros lugares entre las tumbas y nos dirigimos hacia la luz. Miré el cementerio por última vez. Los viejos panteones, los ángeles de mármol, las lápidas erosionadas, testigos de tantos dramas humanos. Este lugar me había dado la oportunidad de comprender la verdad sobre mí mismo y de encontrar el camino hacia la liberación. Ahora estaba listo para seguir adelante. La luz se hacía cada vez más brillante, pero no cegaba. Por el contrario, llenaba el alma de claridad y comprensión. Sentí cómo desaparecían las últimas ataduras con el mundo terrenal, los últimos arrepentimientos por una vida no vivida. Mi historia terminó trágicamente. Una muerte prematura por envenenamiento accidental en una fiesta. Pero ahora entendía que la tragedia no estaba en la muerte en sí, sino en la negativa a aceptarla como una parte natural de la existencia. En el último momento, cuando la luz me envolvió por completo, sentí una increíble sensación de libertad y paz. Todas las preguntas que me habían atormentado en vida y después de la muerte perdieron su significado. Finalmente solté la ilusión de mi propia importancia y me disolví en algo infinitamente más grande que mi historia individual. Así terminó mi viaje a través del mundo intermedio, entre la vida y la muerte. La historia que me conté a mí mismo durante todos estos meses fue el último intento de mi conciencia de encontrarle sentido a una tragedia sin sentido. Pero el verdadero significado no era evitar la muerte o encontrar una manera de prolongar la existencia, sino aceptar la finitud como la condición que hace que cada momento de la vida sea precioso e irrepetible. Mi voz se apaga. La historia llega a su fin. Ya no soy un joven que vuelve a casa de una fiesta a través de un viejo cementerio. No soy un fantasma suspendido entre mundos. Me he convertido en parte de esa luz que libera a las almas de sus ataduras terrenales y las guía hacia el descanso final. Y si alguna vez otra alma perdida encuentra el camino al cementerio, estaré entre los que la ayuden a comprender la verdad y a encontrar el camino hacia la liberación.